Bienvenido a mi canal, somos Santiago de León Audio. Este es el séptimo, octavo o noveno capítulo de cómo configurar tu sistema de sonido de alta fidelidad para conseguir el mejor rendimiento posible. Ya hemos hablado en otros capítulos de la sala, que no hemos terminado porque es muy amplio y muy extenso. Y ahora vamos con los altavoces. Los altavoces son el segundo componente de tu sistema de sonido de alta fidelidad. Recordando que, insisto, la sala es la que define qué sistema de sonido es el que vas a poder instalar. La sala es la que va a poner la mitad del sonido que vas a terminar oyendo. La sala es la que va a interactuar con tus altavoces y va a modificar su comportamiento. En consecuencia, una vez que tengas acomodada la sala, una vez que tengas seleccionados los altavoces y una vez que tengas puesto el equipo, vas a tener que hacer un acondicionamiento del sonido de tu sala de audio adicional para poder ecualizarla un poco, y lo que no haya terminado de quedar perfecto tendrás que hacerlo justamente con un ecualizador gráfico. Y insisto, el ecualizador gráfico no echa a perder el trabajo del ingeniero del estudio de grabación, sino que por el contrario recompone la respuesta en frecuencia para que sea plana. Aunque te compres unos altavoces de alta gama como estos Sonus Faber que te estoy mostrando, que por cierto son de MDF, cosa que no debería ser, pero esa es otra historia. Necesitas el ecualizador para recomponer no el comportamiento de los altavoces, que seguramente están muy bien diseñados, sino porque la respuesta en frecuencia de la sala nunca logra ser plana. Antes de entrar en materia, quiero comentarte algo que vi y que en este momento no consigo, pero que me parece muy interesante y digno de mencionar. Yo estoy siguiendo a un señor que es un melómano y un audiófilo español que tiene un canal de YouTube que por lo menos a mí me parece muy interesante y te lo recomiendo porque sus videos son fantásticos. Yo sé que yo no soy nadie para recomendar un video porque lo que tengo son como 200 suscriptores y él tiene 30.000 suscriptores. Pero bueno, si estás viendo este video y te parece interesante la información y por casualidad no conocieras el canal de este señor, cosa que es altamente no probable, de todas maneras te lo recomiendo. Este caballero se llama Francisco del Pozo, su canal de YouTube se llama Francisco del Pozo, y te recomiendo que veas estos tres videos que a mí me parecieron muy interesantes. Así suenan las Linton, las Wharfedale Linton. Es un video muy interesante y ya vas a ver que está relacionado con el tema que vamos a tocar ahorita. El segundo video que me parece genial, espero que lo enfoque bien la cámara, se llama La mejor inversión en tu sistema de audio. Y el tercer video, que es interesantísimo, es Acuface, la marca. Acuface, yo tuve el amplificador Acuface E202 y después lo cambié por un Sansui AU9500, pero Acuface suena fantástico y es un equipo maravilloso, pero el 9500 me gustó más. Comencemos con el tema de hoy. Lo que habíamos tratado la última vez era los altavoces que tienen un componente de 6,5 pulgadas. Rápidamente te resumo la técnica que estamos utilizando. En el audio de alta fidelidad, bueno, en todo el audio, pero en el audio de alta fidelidad en particular, hay 15 tipos de altavoz. Lo primero que tienes que hacer es seleccionar el tipo de altavoz en función de tu sala. Si tienes una sala pequeña de unos 9 metros cuadrados, te puede convenir comprar unos altavoces que tengan un componente de 6,5 pulgadas. Independientemente de la marca, del tamaño, del modelo, del color, del precio, de la categoría, del catálogo del fabricante, de lo que sea, este es el resumen de las características que suelen tener esos altavoces. ¿Cuál es el paso adelante? El paso adelante es comprar unos altavoces que tengan un componente de 8 pulgadas. Por eso este video en el que él habla de las Linton te va a resultar sumamente interesante. Comencemos por el principio. El componente, el modelo, el tipo de altavoz que debería ser central en el audio de alta fidelidad es el Bookshelf, no el Bookshelf compacto, sino simplemente Bookshelf, que lleva un componente de 8 pulgadas. El diseño va a depender, el diseño estético va a depender del fabricante. Insisto, Sonus Faber, por ejemplo, las hace más bien elípticas, Bowers & Wilkins las hace cilíndricas. Hay otros fabricantes que usan unas formas que son distintas para enfatizar que sus diseños son más esotéricos y tal cosa, pero básicamente las características son las mismas. Esto lleva un tweeter de 1 pulgada o de 1,25 de pulgada, ya vamos a hablar de ese detalle que es interesante, y llevan normalmente el puerto de graves frontal y un componente de 8 pulgadas. Características de estos altavoces. 1. Un tweeter normalmente de 1,25 o de 1,25 de pulgada, un midwoofer de 8 pulgadas,
una sensibilidad. Según los catálogos que yo revisé, ellos hablan de, depende del fabricante, 88 decibeles por lo bajo y 91 decibeles por lo alto. Así que vamos a poner que la eficiencia media son 90 decibeles watt metro. Esta es una característica muy importante, insisto, es la facilidad que tiene tu altavoz de convertir la potencia eléctrica de tu amplificador. Mientras más alto sea este valor, pues más fuerte sonarán a la misma potencia. Así que un amplificador que, por ejemplo, que te parecía que sonaba muy bien, pero que no lo podías utilizar porque se quedaba corto, con unos altavoces como estos, puede ser entonces suficiente. La admisión de potencia es mejor que en los 6,5 pulgadas. En los 6,5 pulgadas hablamos de que la admisión de potencia suele ser de 60 watts. Porque los midwoofers de 6,5 pulgadas suelen tener una bobina de voz, una voice coil de 1 pulgada. En este caso es común, en el caso de los componentes de 8 pulgadas, es común que su bobina de voz sea de 1,5 pulgadas, 1,3 pulgadas y a veces de 2 pulgadas. Eso aumenta la capacidad para procesar potencia y pueden ser altavoces de 80, 90 o 100 vatios. Yo voy a poner 80 watts hoy, pero pueden ser más. La siguiente cosa es la capacidad, la gama de frecuencias que un altavoz de este tipo puede cubrir. Como siguen siendo unos Buchself, en el caso anterior teníamos una respuesta en frecuencia de 60 Hz a 20 kHz y en este caso, según los modelos que yo he revisado, el promedio es ir de 50 Hz a más de 20 kHz, porque en este caso todo es mejor. Me explico. Si el mismo fabricante hace los altavoces con componente de 6,5 pulgadas que de 8, si este componente es de 6,5 pulgadas con diafragma de pulpa prensada, este es de pulpa impregnada. Si este componente tiene si este altavoz tiene un filtro crossover de segundo orden, este puede tenerlo de segundo y tercero, o sea, segundo para el midwoofer y tercero para el tweeter. Si este tenía paredes de paneles de media densidad, este tendrá por lo menos un panel de alta densidad. Es decir, esto es un paso adelante del de 6,5 pulgadas. Si el de 6,5 pulgadas tenía unas paticas de goma, este puede ser que ya venga con unas patas de acero, unos acoples mecánicos o unas patas de mejor calidad. Si este altavoz pesaba si tenía un volumen de unos 15 litros y pesaba unos 8 kilogramos, por ejemplo, ya este altavoz tiene un gabinete de unos 30 litros, vamos a anotarlo aquí, un gabinete de unos 30 litros y tiene un peso mayor. El peso en el resto de los componentes no me parece importante, pero el peso de un altavoz y de un plato tocadiscos y de un CD player a mí me parecen importantes. Así que esto podría estar sobre los 15 kilogramos. ¿Por qué? Porque mientras más pese el gabinete del altavoz, menos va a vibrar. Y mientras menos vibre, mejor va a sonar. ¿Qué más te puedo decir de estos altavoces? Estos altavoces ya son de gama media alta. Yo los tenía en mi catálogo, por ejemplo, no lo voy a poner entre lo importante porque igualito ya este altavoz no lo estoy fabricando. Vamos a ver si en el futuro se puede. Se llamaba KS700 y era lo mismo que te estoy diciendo. Un tweeter de 1 pulgada, un midwoofer de 8, una sensibilidad de 91 decibeles watt metro, una admisión de potencia más pequeña, eran solo 70 vatios, una respuesta en frecuencia que iba de 45 Hz a 19 kHz porque el tweeter no era de seda, sino de material textil. Ahora, este altavoz normalmente no se hace exactamente así como te lo estoy mostrando. Es normal utilizar un tweeter diferente, por lo menos en la alta gama de los altavoces con componentes de 6,5 pulgadas, por ejemplo, cuando mencionamos los ProAct Response D4, hay uno que es el de 40 o no sé de qué gama es, que ya el tweeter no es un tweeter de seda, de cúpula de seda, sino que el tweeter es de cinta, ¿ok? Entonces ya en estos altavoces se empieza a jugar un poco, te voy a contar por qué y cómo. Vamos a ver. Esto pasa con los 6,5. Vamos a reaprovechar el papel. Vamos a suponer que este eje representa la gama de frecuencias y este eje representa la amplitud en decibeles y esto en frecuencia. Un midwoofer de 6,5 pulgadas suele tener una respuesta en frecuencia que es utilizable hasta los 3 kHz. Normalmente van de unos 50 Hz a 3 y pico kHz. 3 kHz, no la voy a escribir encima porque voy a rayar mucho. ¿Ok? Y un tweeter de 1 pulgada suele tener una respuesta en frecuencia que puede bajar de los 22, 23, 24, 19 kHz en el caso de los que yo usé, hasta también los 3 kHz. Entonces la frecuencia de corte entre estos dos componentes se elige como 3 kHz. Esto trae una consecuencia. No se puede empujar al componente más allá de los 3 kHz y no se le puede pedir al tweeter menos de 3 kHz. ¿Por qué?
porque su respuesta en frecuencia deja de ser plana. No, seguramente siguen funcionando más o menos razonablemente bien. El problema es que la distorsión de un altavoz es así. Muy baja en el centro de la banda y muy alta en los extremos. Igualito le pasa al Twitter. Yo estaba leyendo un fabricante argentino, Anubis Audio, que decía que la frecuencia de corte se elegía en función de la cultura musical y un montón de chorradas que no tenían ningún sentido. No, la frecuencia de corte sí está condicionado por la respuesta en frecuencia de los componentes individuales, pero lo más importante es la distorsión a la que estás dispuesto a llegar. Esto pasa cuando tienes un componente de 6,5 pulgadas y un tweeter de 1 pulgada. Pero cuando tú quieres diseñar un altavoz con componentes de 8, yo tuve este problema, ¿ok? Yo tuve este problema, esto me pasó a mí. Sucede que un altavoz de 8 pulgadas solamente llega a, vamos a dibujarlo más atrás, solamente llega a los 2,5 kHz o 2 kHz, vamos a poner 2 kHz. Mientras que los Twitter en realidad se sienten más cómodos trabajando desde los 4 kHz. ¿Ok? Te lo estoy ampliando para que se entienda el problema. Aquí hay una gama de frecuencias que no va a cubrir nadie o que lo va a hacer con una distorsión muy alta. Esto cuando tú usas un Twitter de 1 pulgada y un midwoofer de 8 pulgadas. Por eso los altavoces que llevan un midwoofer, como te lo estoy dibujando aquí, un midwoofer de 8 pulgadas y un Twitter de 1 pulgada, en realidad no son la norma, son poco comunes. Porque ocurre este hueco en la respuesta en frecuencia. O la respuesta en frecuencia puede ser plana, pero la distorsión aquí sube a unos niveles altísimos. Entonces el sonido suena realmente mal. Cuando yo hice mis altavoces, unas torres que se llaman KS702, tuvimos este problema. Sonaban bien porque, claro, los bajos eran contundentes, el registro medio bajo era contundente, en los medios altos conseguimos un problema y ya los agudos sí volvían a sonar bien. No entendíamos lo que estaba pasando a pesar de que habíamos usado un filtro crossover de tercer orden. ¿Qué es lo normal? Por ejemplo, JBL en su serie en Northbridge tiene este modelo de altavoz y ellos no usan un tweeter solamente, sino que lo acompañan con un tweeter un poquito más grande que en realidad no es un tweeter, sino que es un squawker del que hablaremos más adelante. En el caso de la recomendación que te estoy haciendo, que ya no sé dónde demonios, aquí está, del video de este señor que se llama Francisco del Pozo, un saludo, en el que él se dedica a analizar las Wurfedel Linton. El video se llama Así suenan las Linton. Te darás cuenta de que el Twitter ya no es este tipo de Twitter, sino que es un Twitter de cinta. Un Twitter de cinta es un Twitter de más alta gama que un Twitter de cúpula. Y puede empatar mejor con un midwoofer de 8 pulgadas. Este tema lo vamos a tratar después. Bien, estos altavoces ya están mejor construidos. Mejor caja, mejores componentes, mejor gabinete, mejor diseño, mejor filtro crossover, un alto rendimiento. ¿Qué puedes hacer con un altavoz de este tipo? Bien, en general, si tienes una sala de unos 12, 14, tal vez 16 metros cuadrados, yo te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque al tener una mayor eficiencia, las Celestion ya llegan a los 91 decibeles y las que yo hacía también. Al tener una medición de potencia mayor, las BW aceptan 100, 120, 140, 160 vatios. Pueden sonorizar un espacio más grande. Eso es una cosa. Lo segundo, como estos altavoces tienen un gabinete acústico más grande y más pesado en general en comparación con los gabinetes de 6,5 pulgadas, el sonido es más grande, es más grueso y el registro medio y medio bajo tiene mayor contextura. Como yo te comenté en un video anterior, nosotros unos altavoces tipo torre de este estilo, unas torres que se llamaban en mi catálogo KS702, le pusimos unas puntas de desacople para que el gabinete no vibrara y el sonido ganó en realismo y el registro medio y medio alto se puso por delante. ¿Ok? Eso le pasa, por supuesto, al resto de los altavoces que seguramente estarán mejor diseñados que los míos y entonces la cosa debe funcionar muy bien. ¿Qué pasa con estos altavoces? Bueno, que te pueden sonorizar un espacio más grande, que van a sonar un poco mejor en comparación con un altavoz igual, de menor tamaño, del mismo fabricante. No son necesariamente costosos porque JBL fabrica esta pieza que te estoy comentando bajo los $800 me parece, pero vas a conseguir un rendimiento muy bueno. Ya esto es gama media, media alta. La JBL no, pues son unos altavoces de muy bajo costo. Pero por ejemplo, Bowers & Wilkins tiene estos altavoces en su catálogo, el que te voy a mostrar. Este que tiene solamente un tweeter y un midwoofer de 8 pulgadas normalmente no existe. Yo sí lo hacía, pero este modelo en particular, este tipo de altavoz en particular, si lo consigues es una maravilla, pero yo no lo he visto. ¿Cómo los hacen en realidad? Lo que hacen es que ponen un midrange, ponen aquí un midrange para compensar este problema del empate entre el tweeter y el midwoofer.
y no dejan un solo buffer, sino que colocan 2 buffers. ¿Ok? Que es el segundo video que te comento del señor Francisco del Pozo, que te recomiendo que lo veas justamente en esta parte. El canal se llama Francisco del Pozo y el video que quisiera que vieras se llama La mejor inversión en tu sistema de audio. Él habla aquí de los altavoces Bowers & Wilkins 802 Diamond, me parece, que serían como esta configuración. Claro que la caja es distinta, el diseño estético es diferente, pero el concepto del altavoz es exactamente el mismo. ¿Qué logras con este diseño de altavoz? Bueno, pues básicamente tienes las mismas características aquí. Un tweeter de 1 pulgada, pero ahora agregas un midrange, de 5 pulgadas. Tienes 2 buffers de 8. Tienes bueno, en el caso de BW la sensibilidad es menor, necesitas más potencia. Y de todas maneras hubieras tenido que comprar un power, digamos, porque la admisión de potencia es bastante grande, creo que llega a los 200 vatios. Y la respuesta en frecuencia creo que arranca desde los 30 Hz hasta, bueno, los tweeters de las BW son de aluminio laminado, así que pasan de los 30 kHz. De repente estos datos no son los correctos, pero y son unas cajas muy pesadas, unas cajas de 100 kilos. ¿Por qué? ¿Porque al fabricante le gusta gastar material? No, porque mientras más pesado sea el gabinete del altavoz, menor vibración va a tener y el sonido se va a poner más en primer plano. Si se lograra, por ejemplo, hay un señor, un audiófilo, que hizo por su cuenta unos gabinetes acústicos de mármol. Entonces es como si los altavoces no estuvieran allí, está el sonido solo perfecto. Hay unos fabricantes, por ejemplo, que no hacen los altavoces con esta forma tan particular de un paralelepípedo, sino que dan perfiles. He visto unas cosas como esta. A mí realmente no me parece la mejor idea del mundo, pero hay una gente que los hace así. No sé cómo diseñar el otro lado, pero te lo imaginarás. Y aquí está el tweeter, aquí está el midrange y aquí están los 2 buffers. Esto lo que tiene por propósito, vamos a decir que es como hacer, no es lo mismo, pero es como hacer aerodinámica la caja para que el gabinete acústico no esté allí. A mí me parece que esta no es la dirección de diseño, pero bueno, se hace. Y BW pues las hace cilíndricas, que es más o menos la misma cosa. Esto con perfiles rectos y BW pues bueno, nada, que directamente hace un cilindro. ¿Ok? Y en el frente del cilindro pone el tweeter, pone el midrange y pone los 2 buffers. Creo que este es el diseño de las Diamond o va a ser el diseño nuevo de la serie 700, lo que sea, pero el propósito es el mismo, que la caja no esté allí. Bien, habitación de unos hasta 15 metros cuadrados. Por ejemplo, si tienes un altavoz que tenga un solo buffer o un solo midbuffer del tamaño que sea, la impedancia estará sobre los 6 ohmios, como lo hablamos en un video anterior. Pero si tienes 2 buffers, pues la impedancia caerá a los 3 ohmios y vas a necesitar corriente. Yo para este tipo de altavoces ya te recomendaría, ya saltaría la frontera y recomendaría directamente utilizar un pre y un power. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver más adelante, pero en general el power puede manejar impedancias que bajen a valores pequeños. No todos los power lo pueden hacer, pero muchos de los power que vas a conseguir, y eso te lo dice el diagrama de especificaciones, está en la página, en el homepage de cada fabricante. Te dice, mira, mi power puede bajar, puede soportar cargas de 3 ohmios. Y estos altavoces, te lo avise también la caja, la hoja de especificaciones del altavoz. Estos altavoces bajan a 3 ohmios impedancia mínima, entonces las dos cosas son compatibles y los puedo hacer. La impedancia nominal, esos famosos 8 ohmios, no significan nada. Antes sí significaban algo. Y por ejemplo, los altavoces que yo hacía y los que hacen otro montón de fabricantes que tienen un título que dice valve friendly. Te contaré, los amplificadores valvulares tienen muy poca corriente de salida, entonces son muy poco tolerantes a que la impedancia baje y que baje abruptamente por debajo de cierto valor. Entonces, por ejemplo, casi todos los amplificadores valvulares soportan que la impedancia baje a 7 ohmios. Entonces uno tocaba un poquito el filtro crossover para que la impedancia no bajara más allá de los 6.8 ohmios y la cosa pudiera funcionar y llamarlos valve friendly. Que yo sepa, ninguno de mis clientes lo conectó a amplificador valvular, así que no me confirmaron que eso en realidad funcionaba, pero en teoría sí. Vaya usted a saber qué carajo fue lo que hicieron en la práctica, pero esa no me la sé yo. Y si bajas a 3 ohmios, pues mira, no hay valvular. Hay unos valvulares que tienen selección de impedancia de salida, pero yo no te recomiendo usar un valvular con un amplificador conflictivo de este estilo. Estos altavoces ya son bicableables. Puedes tener 2 power, un power con un timbre mucho más delicado, más suave, un valvular sí para los medios agudos y un power con corriente, estado sólido para que le puedas meter corriente a los 2 buffers y tengas un sonido razonable e interesante. Insisto, no vale de nada que te compres los mejores altavoces del mundo si tú no tienes la sala correcta y no la ecualizas correctamente y no le haces un tratamiento acústico básico. Eso no tiene esperanza de funcionar.
¿Qué es lo interesante de este tipo de altavoz? Que lo puedes conseguir a un precio muy bajo. En la serie, insisto, JBL, que es lo que conozco que es más barato, que las he visto aquí, las he trabajado. JBL tiene esta pieza, más o menos con esta estética, que se llama E90, JBL E90. Y también tiene una E80 que se parece, pero con componentes de 6,5 pulgadas. La E90 es lo mismo, en el papel es lo mismo. Twitter de 1 pulgada, midrange de 4 pulgadas, 2 buffer de 8, 91 decibeles watt metro. La admisión de potencia está exagerada en el papel. Ellos dicen que son 400 vatios punta, 200 vatios de eficacia. Mentira podrida, con 80 vatios ya están echando un mito. Caramba, que yo las he tenido que arreglar y poner cualquier cosa porque no se consiguen los buffers que son y es un desastre trabajarla. La respuesta en frecuencia sí baja a 30 Hz, pero con los Twitter que traen las JBL, por supuesto no llegas a los 30 kHz jamás y nunca. De repente llegas a los 18, 19 kHz. Pero a pesar de que son unos altavoces de mierda, porque son lo peor del catálogo de JBL. Insisto, JBL es tremenda marca y de hecho en este canal de YouTube del señor Del Pozo, él hace el análisis de altavoces de la serie 4.3 y de la serie 4.4 que se va en el ojo y hablando de esos altavoces, pues es una maravilla. Si tú te compras lo peor de JBL, pues va a ser lo peor de JBL, pues. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que esos altavoces en términos absolutos son una mierda, en términos relativos tienen una cosa que es muy interesante, que los puedes conseguir usados en buen estado por menos de, no sé, 400, 500 dólares, pero son de rango completo y ya te permiten todo lo que te estoy diciendo: llenar una sala de 15 metros cuadrados, tener un espacio de audio más grande, sonar fuerte, tener unos bajos contundentes importantes para oír heavy metal, para oír Pink Floyd, para oír rock pesado, para esta clase de cosas, pero por supuesto no compiten con las BW en distorsión. Y esto tiene que quedar muy claro. A partir de este nivel y de todos los altavoces que te voy a hablar a partir de ahora, que sí son muy interesantes, la diferencia en precio no está relacionada con que tengan mejores materiales, es decir, que saltes del MDF a los paneles de alta densidad o los paneles de alta densidad de la serie 600 a los paneles de madera de la serie 700 de BW o a los paneles de madera curva, porque cuando el gabinete acústico es un cilindro pues vibra bastante menos. No se trata de eso, no cambian el papel prensado por la fibra de Kevlar porque sea más bonito, porque sea anaranjado, no. Ahora la batalla es por la distorsión. A partir de este punto no es por tener más bajo, porque a partir de aquí todos los altavoces que te voy a mencionar bajan a 35, a 30 o a 25 Hz, que la diferencia pues sí está allí, pero ya ese no es el factor más importante de la elección de los altavoces. El factor más importante de la elección de los altavoces está hasta dónde puede llegar la distorsión. Te voy a contar. En un altavoz, imagínate tú que ya esta gráfica no es de respuesta en frecuencia, sino de distorsión. Lo interesante es que la distorsión fuera lo más baja posible y sobre todo que fuera muy baja, alrededor de los 3 kHz. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si los gabinetes son un paralelepípedo, si son rectangulares, no este ni este, sino más bien este, y el material es blando, digamos un tablopan, bisopan, paneles de baja densidad, incluso el MDF, vas a tener una resonancia en la frecuencia natural del material, que serían unos, pongamos por caso, 180 Hz, según yo he podido medir. Y en todas sus armónicas, 360, 400, 800, lo que sea. Esto es distorsión. Vas a tener distorsión en esas partes de la gama de frecuencias porque él está acumulando energía y la está devolviendo, y eso va a producir distorsión. Vas a tener distorsión en el punto crossover entre los midbuffer y el midrange, que es más o menos alrededor del kilohertz. Supongamos que el kilohertz está por aquí. Vas a tener distorsión en el punto de corte entre el midbuffer y el tweeter. Vamos a suponer que el corte del midbuffer y el tweeter está aquí en 6 kHz. Y vas a tener distorsión en la resonancia del Twitter, que está sobre los 8, 9, 10 kHz. Entonces, una gráfica que debería ser muy plana, o por lo menos que debería ser muy pequeña, se va a llenar de picos de distorsión. Por eso, a partir de ahora, la discusión de la selección de los altavoces sí tiene que ver con la sala, por supuesto, pero tiene que ver con la distorsión que tienen. Por eso, este señor, hablando de las Wharfedale Linton, se va en elogios porque las Linton tienen un Twitter de cinta y porque el gabinete seguramente, no lo sé, yo no he tenido esos altavoces, seguramente ya es de paneles de alta densidad y está muy bien reforzada. Entonces, por supuesto, lo que han logrado los ingenieros es bajar la distorsión. El problema está en que muy pocos fabricantes hablan de la distorsión de sus altavoces, y la distorsión de la que hablan no necesariamente va a ser la distorsión en los picos donde se produce esta distorsión, sino que puede ser la distorsión promedio o puede ser la distorsión a 1 kHz. Por ejemplo, hay muchos amplificadores que tienen una distorsión del 0,001% a 1 kHz, pero la distorsión a partir de esta frecuencia se dispara, entonces suenan horrible. Hay otros amplificadores, por ejemplo, los que yo estoy usando ahorita, que tienen una distorsión del 0,1%, que deberían en teoría sonar horrible o más, pero la distorsión es bastante pequeña en toda la banda.
Entonces es muy probable que un amplificador que en el papel dice que tiene una distorsión tan pequeña como esta, en realidad distorsione más que un amplificador que dice que tiene una distorsión como esta. Entonces, de lo que vamos a hablar a partir de ahora un poco es de la tecnología que se ha aplicado a los altavoces para poder reducir la distorsión. A partir de ahora es que empiezan, desde mi punto de vista, las piezas que son interesantes. Date cuenta de un punto para cerrar aquí, que la respuesta en frecuencia, cuando tienes un componente muy pequeño de 6,5 pulgadas, que solamente bajabas a 60 Hz, no mejora mucho cuando tienes un componente de 8 pulgadas porque solamente vas a bajar a 50 Hz. No quiere decir que no haya algún modelo en algún catálogo que baje a 45 Hz o incluso a 40, pero también habrán unos que arrancan a 55 Hz y a 60. Lo que he contado es un poco un promedio. En el próximo capítulo vamos a hablar del Squawker, que a mí me parece un componente muy interesante. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.